Entonces, buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Estamos sin luz, pero vamos a estar hablando de andar en luz con nuestro Padre que es luz. Entonces, está bien. Estamos esta mañana empezando en el libro de Primera de Juan, la carta Primera de Juan. Y esta mañana vamos a estar mirando capítulo 1, que es corto, con una introducción a la carta y mirando el primer capítulo. Vamos a empezar leyendo el capítulo de 1 a 10 y luego orando, pidiendo que Dios nos guíe en este tiempo. Primero de Juan, capítulo 1. Así dice la palabra del Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Oremos. Dios, te damos gracias por otra oportunidad que nos has dado para estar aquí reunidos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, para escuchar de tu palabra, para alabarte, para crecer en nuestro conocimiento de ti. Y como siempre, queremos pausar y pedir tu ayuda en este tiempo, porque sabemos que muy fácilmente nos distraemos y nuestras mentes van en otras direcciones. Te damos gracias por tu presencia con nosotros esta mañana y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos guíes y nos ayudes a enfocarnos en ti y a aprender de ti esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Empezando entonces con una introducción a la carta. Fue escrito por el apóstol Juan. El mismo apóstol Juan que escribió el Evangelio, que lleva su nombre, el Evangelio de Juan, escribió también 3 cartas, que llamamos Primera, Segunda y Tercera de Juan, y también luego el libro de Apocalipsis. Y podemos ver que el propósito del Evangelio, por ejemplo, fue diferente del propósito de las cartas y de Apocalipsis. El Evangelio fue escrito para llevar a personas a creer en Jesucristo para vida eterna. Eso se ve casi al final del libro, si quieren verlo, Juan 20. Juan 20, 30 y 31 habla del propósito del Evangelio. Juan dijo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El apóstol Juan no intentó escribir todo lo que hizo Jesús en su ministerio terrenal, pero destacó ciertas señales con el propósito de llevar a las personas a creer en Jesucristo. Entonces, cuando leemos el Evangelio de Juan, podemos saber que fue escrito con ese propósito. Tiene lecciones para nosotros como creyentes, pero su propósito era llevar a las personas a creer en Jesucristo para tener vida eterna. El mismo apóstol escribió las cartas con otro propósito. Las cartas fueron escritas a creyentes, como vamos a ver en algunos momentos. Primero de Juan, las otras cartas también fueron escritas a creyentes con otro propósito, avisando a ellos de los peligros de algunos falsos maestros. Eso aparece en la carta, no tanto en lo que vamos a ver esta mañana, pero en la carta. Y animando a ellos a mantener la comunión con Dios. Primero de Juan habla mucho de la comunión. Y las dos cosas van juntos, porque Dios nos ha dado su verdad. Y para mantener la comunión con Dios tenemos que mantenernos firmes en la verdad y no ser desviados por falsas doctrinas. Por eso van juntos la idea de la comunión y guardarnos de falsas doctrinas llevadas por falsos maestros. Y en la carta Juan no dijo exactamente lo que los falsos maestros estaban enseñando, pero de una manera u otra estaban negando, como vamos a ver en otras semanas, estaban negando que Jesucristo había venido en la carne. Y también parece de lo que él enseñó, que a lo mejor enseñaban que lo que uno hace en su cuerpo no afecta su espíritu. Y sabemos que básicamente estas mismas enseñanzas luego fueron conocidos como lo que se llamó gnosticismo. Era la idea de que hay un conocimiento, gnosis era la palabra para conocimiento, un conocimiento más profundo que tuvieron que tener para conocer a Dios y estar cerca de Él. Y parte de esa enseñanza del gnosticismo era que Jesús no era Dios, que Jesús de Nazaret era un hombre, como cualquier hombre, pero que el Cristo divino descendió sobre él en su bautismo. Y también esas personas enseñaron que lo que uno hace en la carne, en el cuerpo, no importa, porque no afecta su espíritu. Podemos ver en la carta que esas ideas a lo mejor estaban siendo enseñadas por falsos maestros. Y Juan escribió la carta para ayudar a los creyentes a cuidarse de esas falsas doctrinas y mantener la comunión con Dios. Aparentemente, esos creyentes enfrentaron dos peligros: ser confundidos por nuevas enseñanzas de falsos maestros en vez de seguir lo que habían escuchado desde el principio, y desviarse para seguir al mundo, como veremos más tarde, porque él también habla de no amar a este mundo en la carta. Pero cuando estudiamos un libro, una introducción es importante, porque cuando estudiamos un libro, una carta, un evangelio, lo que sea, en la Biblia, es imprescindible entender el propósito del libro. Y aunque no está en la pantalla, pueden apuntarlo. El propósito del libro. ¿Por qué? ¿A quiénes fue escrito? ¿Y para qué? Porque si no lo entendemos, hay dos cosas que pueden pasar. Uno,
una cosa es que no nos va a ser de provecho. Porque si tenemos un propósito y no entendemos el propósito, no nos va a servir. Y la otra cosa, muy parecida, es que podemos mal entender lo que estamos leyendo y llegar a conclusiones falsas. Eso pasa mucho con esta carta, el 1 de Juan. Pero para dar un ejemplo de la vida cotidiana, llega un mensaje y a veces por nuestras expectativas no entendemos el mensaje correctamente, no por las palabras en sí, sino por nuestras expectativas. Yo recuerdo una vez, yo estaba en una reunión de varones en la iglesia, estábamos hablando del matrimonio. Una reunión muy buena, estábamos hablando y un hombre nos contó una historia de que él estaba trabajando, creo que era electricista, andando de un lugar a otro, y su esposa le llamó y dijo: mi amor, ¿por qué no pasas a la casa para el almuerzo? Yo estoy aquí cocinándote algo, preparándote algo. Pasa aquí, vamos a almorzar juntos. Un mensaje sencillo, ¿verdad? Pero él, siendo hombre, llegó a otra idea. Qué bueno, mi amor, pasa a la casa. Yo estoy en la casa preparándote algo. Llegó a la casa muy entusiasmado. Y imagine su decepción que cuando encontró 2 platos de sopa en la mesa y pan. Mi amor, te preparé una sopa deliciosa, pruébala. Y él, decepcionado, pero sopa. ¿Qué pasó? No, un malentendido, pero no fue porque la esposa no comunicó bien. ¿Qué dijo la esposa? ¿Por qué no pasas a la casa para el almuerzo? Era por su expectativa que llegó a otra idea. No, la culpa no era de la esposa. Preparó una sopa. Y nosotros leímos y todos entendimos cómo uno llega a esa idea. Pero lo mismo pasa cuando leemos la Biblia. Porque en esta carta, Juan habla de la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira. Habla de la verdad no está en nosotros si hacemos tal cosa. Y muchas personas, leyendo estas palabras, leen las palabras con otra idea de que, sí. Igual como un hombre cuando escucha, mi amor, pasa. Pensamos que tiene que estar hablando de creyentes y no creyentes. Pero no es así. Está hablando de nuestra experiencia, nuestra comunión con Dios. Y eso es lo que pasa mucho en este libro. Que Juan, 1 de Juan, desafortunadamente se usa muchas veces como si fuera una prueba de la salvación. Si uno es un verdadero cristiano o no. Y cuando hablamos de la luz y las tinieblas, se lee como que si estás haciendo tal cosa, no eres creyente, no eres cristiano. Cuando dice si uno odia a su hermano, está en tinieblas. Se lee como decir que si uno dice que es cristiano, pero no ama a los hermanos, no es cristiano. Pero eso no es el punto del libro. Y antes de ver más del capítulo 1 que hemos leído, debemos entonces comprobar a quiénes escribió la carta el apóstol Juan. Podemos ver en 1 de Juan, en capítulo 2, hay muchos ejemplos, pero podemos ver en capítulo 2, de 12 a 14, a quienes escribió la carta: creyentes, no creyentes, un grupo mezclado. Él dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis
al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Habla de 3 grupos: hijitos, padres, jóvenes. Pero en cada caso es obvio que está hablando a creyentes. Dice, sus pecados han sido perdonados por su nombre, han conocido el que es del principio, dice, son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Está hablando a creyentes. Podemos ver lo mismo en 21 del mismo capítulo. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y en capítulo 5, casi al final del libro, o la carta, dice, está hablando del testimonio de Dios acerca de su Hijo, en capítulo 5. Y luego dice, estas cosas, en 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, que sigan creyendo. Pero en el Evangelio él dijo, he escrito estas cosas, estas señales para que crean. Ahora aquí dice, estas cosas os he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Entonces podemos empezar leyendo la carta entendiendo que fue escrita a creyentes. Y él dice en capítulo 1 que fue escrito para que pudieran tener comunión. Entonces la primera parte, punto 1 en el bosquejo, es un llamado a tener comunión con el Padre y el Hijo. De 1 a 4 habla de eso. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué está diciendo aquí? Él fue testigo. Juan fue un testigo de la gloria de Jesús. Pasó años andando con él. Y él pudo testificar acerca de Jesús, que llama la vida, el verbo de vida, lo llama, muy parecido a Juan 1, el verbo de vida, y luego le llama la vida. Porque dice, la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Y es obvio que está hablando de Jesús mismo, porque dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Parece mucho a Juan 1. Si vemos lo que Juan 1:1 dice. Juan 1:1 y luego Juan 1:14. 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Juan, como testigo de la verdad de Jesús, dice, escribimos a ustedes acerca de lo que vimos, lo que hemos visto y oído. 3 dice, lo que hemos visto y oído
Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y no es comunión entre los apóstoles y ellos, es con nosotros, como en el sentido de lo que dice. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando dice con nosotros, está diciendo nosotros, los apóstoles, tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y queremos que ustedes también tengan lo mismo, la misma comunión. Eso fue. 2 motivos. Juan habla de 2 motivos por haber escrito esta carta. Uno depende del otro. El primero fue para que ellos pudieran tener la misma comunión con el Padre y el Hijo que tuvieron los apóstoles. Y tenemos que pausar un momento para pensar en lo que está diciendo. Está escribiendo una carta a creyentes, gente, vamos a decir, creyentes normales, que no son apóstoles. Y dice, queremos que ustedes tengan la misma comunión con el Padre y el Hijo que tenemos nosotros. Pues nosotros, muchos años más tarde, leyendo las mismas palabras, podemos llegar a la misma conclusión. Nosotros también somos creyentes y podemos tener la misma comunión con el Padre y con el Hijo que tuvieron los apóstoles. Solemos pensar en los apóstoles como otra clase de ser humano, de que no eran personas como nosotros. Pero Juan dijo, queremos que ustedes tengan esta misma comunión que tenemos nosotros. Eso aplica a nosotros también. Podemos tener la misma comunión con Dios que tuvieron los apóstoles. No seremos apóstoles. Dios tiene su trabajo para cada persona, pero no es igual. Pero podemos tener la misma comunión. El segundo motivo fue para que el gozo, digo en el bosqueo, de los apóstoles fuera cumplido. Y uno puede pensar, pero no, dice vuestro gozo. Y es algo que en algunos textos, manuscritos del Nuevo Testamento, sí dice vuestro gozo, pero la gran mayoría de los manuscritos, escritos a mano del Nuevo Testamento, dicen para que nuestro gozo de los apóstoles sea cumplido. Y la idea entonces es que los apóstoles, Juan y los otros, pudieran tener mucho gozo al ver que los destinatarios de la carta andaban en comunión con Dios. La comunión era el motivo principal, con el resultado, podemos decir, de un gran gozo entre los apóstoles. Entonces, ¿la comunión qué es? Comunión, podemos decir, es una relación estrecha, una amistad estrecha con Dios, Padre e Hijo. Y es muy importante mantener esta comunión. Si pensamos, Juan estaba hablando a creyentes, como hemos visto, deseando que pudieran tener esta misma comunión. Eso nos dice algo, que la comunión no es automática para creyentes. Hemos visto en la Biblia, podemos ver fácilmente que la vida eterna es permanente, es eterna y permanente. Una vez que una persona cree en Jesucristo para vida eterna, la tiene y no puede perderla. La comunión es diferente. La comunión es algo que necesitamos mantener. Desafortunadamente, andan muchas personas tratando de mantener la salvación. Es porque no entienden que es una vez para siempre. Pero la comunión es algo que tenemos que mantener. Es una relación estrecha con nuestro Padre y con Jesús, nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo mantenemos la comunión? Andando en la luz, porque Dios es luz. Y es la segunda parte del capítulo 1.
andar en luz. Es la manera en que mantenemos la comunión. Juan empieza diciendo Dios es luz. Dice en 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Hay personas que piensan que el universo, quizás incluso Dios es un balance de malo y bueno. No, pero Dios es luz. No hay ninguna tinieblas en Él. Quizás los falsos maestros estaban diciendo algo al contrario, pero Él dice, no, lo que hemos escuchado y anunciamos a ustedes es que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. El Dios con que podemos tener comunión es luz. Y en la Biblia, luz habla de santidad y de revelación, las dos cosas. Podemos pensar, entonces, en este caso, ¿de cuál? Está hablando que Dios es santo o que Dios revela las dos cosas. Luz habla de santidad y de revelación. Si entonces Dios es luz, ¿qué pasa con nuestra comunión si andamos en tinieblas? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso nos dice que no es posible mantener esta relación estrecha con Dios que es luz si estamos andando en tinieblas. Podemos decir que sí, que estamos bien con Dios, que no hay ningún problema entre el Padre y mí, pero dice que estamos mintiendo si estamos andando en tinieblas. Entonces, ¿qué es andar en tinieblas o oscuridad? Andar en tinieblas quiere decir lo opuesto de la luz, es andar haciendo lo que no debemos y no responder a la luz o lo que Dios nos revela por su Espíritu y por su palabra. Porque andar en la luz no es andar sin fallar, porque no es posible, como vamos a ver, pero es respondiendo a la luz cuando Dios nos revela que hemos pecado, confesando, como dice en el versículo 9, pero andar en tinieblas es una cosa, no tratando de hacer la voluntad de Dios, pecando conscientemente y no respondiendo a su luz cuando nos revela que hemos pecado. Y si estamos andando en tinieblas, no podemos disfrutar de la comunión con Dios. Pero el opuesto dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primero, andar en luz no es andar sin pecado, que sería imposible. Pero es tratar de hacer lo correcto y responder correctamente cuando Dios nos revela que hemos pecado. Entonces hay dos cosas. No debemos pensar que nuestra manera de andar o vivir no afecta la comunión con Dios, porque sí, quizás los falsos maestros, como dije, decían que no importa lo que haces con el cuerpo, no hace nada porque no toca tu espíritu, pero sí, la manera en que vivimos afecta nuestra comunión. Pero cuando pensamos en el concepto de andar en la luz, no debemos pensar que eso quiere decir andar en perfección, sin fallar, sin pecar, porque pecamos. Y como solemos decir, a veces pecamos conscientemente y también inconscientemente. Porque, por ejemplo, yo puedo decir algo a mi esposa, creyendo que
tengo razón. Pero luego, con la luz de la palabra de Dios, yo puedo ver a veces que no, sí tuve razón, pero la manera en que hablé fue mala. Y eso fue pecado, porque no estaba amando a mi esposa como dice la Biblia que debo hacer. Es un pecado inconsciente. Luego, Dios nos revela. Estamos andando con Él y nos revela que eso fue pecado. A veces es obvio porque a veces pecamos conscientemente, sabiendo que algo es malo, pero haciéndolo. Pero a veces es algo que nos revela. Y obviamente no está hablando cuando habla de andar en la luz, no, es obvio que no está hablando de andar perfectamente sin fallar, porque dice en versículo 7 que si andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, porque debemos ser limpiados, porque fallamos. E incluso cuando estamos andando con Dios, no hacemos todo perfectamente. Y mirando a este versículo, quizás se ve un poco raro que dice comunión unos con otros, pero yo estoy hablando de comunión con Dios. Esa parte, unos con otros, es una palabra en griego que igualmente se puede traducir uno con otro. El plural no es parte de la palabra, es como mutuo. Una comunión mutual. Se podría aplicar a personas, unas personas con otras personas, pero en el contexto está hablando de una comunión uno con otra. Yo como hijo de Dios como un hijo, con mi Padre. Cuando estamos andando en luz, tenemos comunión. Es una relación estrecha que podemos mantener y debemos mantener con nuestro Padre. Y como dije, cuando andamos en luz, Dios nos revela pecados de que quizás ni estuvimos conscientes. A veces pecamos sabiendo que estamos pecando. A veces Dios nos revela, eso que hiciste fue pecado. La manera en que hablaste, o tu actitud, lo que sea. Y entonces tenemos dos opciones. Cuando nos revela nuestro pecado, tenemos dos opciones. Negar que hayamos pecado o confesar nuestro pecado. Realmente podríamos decir que hay tres opciones, porque en el versículo 8 está hablando de negar que tenemos pecado, que sería ridículo. Pocas personas dicen que no tienen pecado, pero muchas personas dicen que no han pecado en un caso específicamente. En 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. 10 dice, si decimos que no hemos pecado. Es un poco diferente, porque fácilmente podemos decir, sí, somos pecadores. Pero muchas veces, cuando Dios nos revela que hemos pecado en una cosa, solemos decir, no, pero fue porque fulano hizo tal cosa, o nos justificamos en nuestra mente o en lo que decimos a nosotros mismos o incluso a Dios. Pero no debemos ni decir que no tenemos pecado, ni decir que no hemos pecado cuando nos revela un pecado. Porque si queremos mantener esta comunión con Dios, ¿qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados. Cuando dice en versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, es obvio, ¿ok? Y la segunda parte, y la verdad no está en nosotros. Eso es donde algunas personas empiezan a decir, ok, está hablando de los no creyentes, porque la verdad no está en la persona que hace tal cosa. Pero no es así.
está hablando a creyentes y hablando en el plural, nosotros. Si hacemos tal cosa, es el resultado. Si hacemos otra cosa, es el resultado. Cuando dice la verdad no está en nosotros, si decimos que no tenemos pecado, está hablando en nuestra experiencia, que no estamos andando en la verdad. La verdad no está actuando en nosotros como debe. No está operando en nosotros en nuestra experiencia. Y lo mismo, es la misma cosa en 10. En versículo 10, cuando dice que decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, o le llamamos a él básicamente mentiroso, que no tiene sentido, y su palabra no está en nosotros. Otra vez, no está diciendo que si Dios revela un pecado y lo negamos, no somos creyentes. No está diciendo eso. No es que nunca hemos tenido su palabra, es que su palabra no está obrando, actuando, operando en nosotros como debe hacer. Y en todo el libro, en toda la carta, vamos a ver esa idea. Juan está hablando a creyentes acerca de su experiencia de comunión con Dios o falta de comunión. Y cuando él dice, si hacemos tal cosa, la palabra de Dios no está en nosotros, no está diciendo que nunca fuimos salvos, que no somos creyentes, no. Estás hablando del efecto, de la palabra no está haciendo lo que debe en nosotros si hacemos tal cosa. Pero ¿qué pasa si confesamos? Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos, Dios nos perdona. Este perdón de que está hablando aquí es en cuanto a nuestra comunión con Dios como Padre. No está hablando de la manera de ser salvo. Cuando creemos en Jesucristo, recibimos la vida eterna, recibimos la justificación, perdón. Somos perdonados en el sentido de nuestro destino final. Pero tenemos que mantener la relación con nuestro Padre para tener esta intimidad, la comunión, confesando nuestros pecados y Dios nos perdona. A veces pedimos perdón. Dios, perdóname. Está bien, podemos pedir perdón como parte de la confesión, pero realmente no tenemos que pedir el perdón porque Dios nos ha dicho. Cuando confesamos, nos perdona. Podemos decir, lo siento, he pecado. Y nos perdona. ¿Y por qué dice, y nos limpia de toda maldad? Porque a veces hay cosas de que ni estamos conscientes. Quizás Dios nos trae a la mente un pecado y quizás hemos pecado 10 veces en 10 cosas. Pero si confesamos el pecado de que estamos conscientes, Dios nos perdona de todo y mantenemos así la comunión. Podríamos pensar un poquito de por qué no habla de arrepentimiento aquí, sino confesando nuestros pecados. Es porque él escribió esta carta a no solo creyentes, pero personas que estaban intentando andar con Dios. Porque no es como Juan no conoció la idea de arrepentimiento en cuanto a creyentes, porque en el libro de Apocalipsis, él escribió las palabras de Jesús a las iglesias, diciendo, arrepiéntense. Pero hay una diferencia, que el arrepentimiento, que es para cristianos, para creyentes, si están andando en tinieblas, si están lejos de Dios, andando en rebelión, andando en pecado, sí. Tenemos que arrepentirnos. Pero la diferencia es que incluso cuando estamos andando con Dios, tratando de seguirle, fallamos. Y debemos confesar nuestros pecados y seguimos así en comunión con Dios. El arrepentimiento es muy importante, pero es un tema un poco diferente, porque es
Pero si estamos lejos de Dios y debemos abandonar ese camino y volver a Dios. Pero aquí está hablando de confesar para mantener la comunión. Si no queremos confesar, decimos que no hemos pecado, es otra cosa. Ya estamos fuera de esa comunión con Dios. Hablando de ese perdón, ya fuimos justificados cuando creímos en Jesús para salvación, para vida eterna. Pero debemos ser limpiados en otra manera, en el sentido de mantener una relación estrecha con Dios. Y es algo que yo creo que Jesús estaba hablando de eso en Juan 13, cuando lavó los pies de los discípulos. Juan 13, en la misma noche que celebraron la Pascua, que cenaron, Él lavó los pies de los discípulos. Y Juan 13, empezando en 5, dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Sorprendido, porque eso fue el trabajo de un esclavo. 7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Entre ellos hubo uno que no era limpio, era Judas, que no era creyente, pero hablando a los otros, él dice: no tienen que bañarse otra vez, solo lavar los pies. Eso nos puede dar una idea de que una vez que hemos creído en Jesucristo, somos lavados, bañados, en el sentido de que ya somos salvos. Pero hay que lavar los pies, en el sentido de confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Para mantener la comunión. Muchas personas tienen dudas de que, ¿qué pasa si uno muere sin poder confesar tal pecado? No pasa nada en cuanto a su salvación. Nuestra salvación, la vida eterna, no depende de confesar nuestros pecados. Depende de que si hemos creído en Jesucristo para la vida eterna. Pero la comunión es importante y debemos confesar nuestros pecados. Es parte de andar en la luz. Andar en la luz es andar tratando de hacer su voluntad y respondiendo correctamente a Él cuando nos revela nuestro pecado. Y eso fue para mí, aprender esta verdad fue muy importante. Porque yo como joven, puedo decir, entendí que yo había creído en Jesucristo, que fui salvo. Y me habían enseñado que así como cristiano debes andar así. Debes seguir a Cristo, debes ser buen testimonio, mantener buen testimonio, todo eso. Pero no realmente entendí esta idea de comunión con Dios. Sí me habían dicho hay que confesar nuestros pecados y no sé si otras personas, pero muchos jóvenes suelen pensar, ok, déjeme confesar todo, por si acaso. Pero no me habían realmente explicado el por qué. Y nosotros fuimos, mi esposa y yo, a un instituto bíblico para estudiar 2 años, preparándonos para ser misioneros. Y una de las primeras clases que tuvimos, o que tuve yo, fue una clase basada en 1 de Juan. El profesor
instruyéndonos acerca de la comunión y me impactó mucho entender que esa idea de que existe esta posibilidad de una relación tan estrecha con Dios y que o estoy en comunión con Dios o no lo estoy. Y yo realmente había experimentado eso en mi vida, esa idea de estar lejos o estar en comunión, pero no supe cómo llamarlo. Y no había entendido realmente esa idea de que tenemos que andar en la luz y confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Para mantener esta comunión. Espero que mirando ese libro, la misma idea puede ser de provecho para otras personas. Como hemos visto antes, hay muchos motivos para vivir en la manera que la Biblia dice. Hemos hablado de las recompensas, son importantes, pero la comunión también es muy importante. Y una vez que hemos experimentado esta intimidad, esta comunión con Dios, debe ser algo importante para nosotros que no queremos perder para nada. Punto 3, mantener comunión con Dios es lo mismo que permanecer en Él, como el Señor Jesús mismo dijo en Juan 15. En un sentido, 1 de Juan es como un comentario acerca de esa idea de permanecer en la vid, la mata de uvas. Juan 15, 4 y 5, Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Jesús, él estaba hablando a sus discípulos, no hablando de estar separados de la vida eterna, no, sino la comunión. Para tener fruto, producir mucho fruto, hay que estar pegado a Él, permaneciendo en Él, manteniendo la comunión. Es la misma idea. Y lo interesante es que esta misma palabra que usó el Señor Jesús en Juan 15, permanecer en mí, aparece muchas veces en 1 de Juan. Es la palabra meno en griego, y esta palabra ocurre 16 veces en 1 de Juan. Y mayormente es traducido con la misma palabra en la Reina Valera, permanecer. 2 veces usa otra palabra, morar y permanente, pero mayormente es la misma palabra, mayormente traducido en la misma manera, permanecer, 16 veces en esta carta a los creyentes, hablando de la comunión. Entonces podemos ver esa idea de mantener comunión, permaneciendo, manteniendo la comunión con Dios, es algo muy importante. Para terminar, no debemos confundir los temas de la salvación y la comunión. Es muy importante siempre saber que ya tenemos vida eterna si hemos creído en Jesucristo en cuanto a su promesa. Da vida eterna gratuitamente a los que creen en Él. Y si confesamos o no, lo que hacemos no afecta la vida eterna. Pero tampoco debemos disminuir la importancia de la comunión con nuestro Padre. Nunca debemos pensar, ya soy salvo, entonces no importa. La comunión importa mucho. También las recompensas importan mucho. Pero la comunión es algo sumamente importante y debemos dar prioridad a mantener la comunión con nuestro Padre y con Jesús, porque dice con el Padre y el Hijo. Podemos mantener esta comunión con nuestro Señor, nuestro Padre, y así disfrutar
más, disfrutar de esta comunión. Es una vida, porque cuando estamos fuera de la comunión, faltan muchas cosas. Y vamos a seguir en otras semanas con este tema, pero por ejemplo, podemos pensar, cuando estamos fuera de la comunión con Dios, ¿dónde está la paz? ¿Dónde está el gozo que podemos tener en el Señor? No lo tenemos. Podemos fingir, pero no es lo mismo. Podemos orar. Dios, ayúdame en tal cosa, pero hay una falta en la relación. Si estamos fuera de la comunión, no andando en la luz, no es igual. Podemos orar, pero no es igual. Podemos cantar canciones en la iglesia, alabando a Dios, pero no es igual si estamos fuera de la comunión. Debemos dar mucha prioridad a esta comunión. Y el apóstol Juan pensó que era muy, muy importante, así lo escribió la carta a estos creyentes, motivando a ellos para mantener la comunión. Oremos. Dios, te damos gracias por lo que hemos visto en tu palabra esta mañana. Ayúdanos a mantenernos cerca de ti, andando en la luz en vez de en la oscuridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.